Nos encontramos en nuestro proyecto Leamos Juntos la Biblia. Estamos hoy en Génesis 38. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer y conocer la vida de Tamar, una mujer que aparece en medio de la historia de José, que ya había comenzado en el capítulo anterior. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo existe, pues definitivamente esta intención del Señor de hacernos comprender, de hacernos saber esta historia, porque de aquí se va a empezar a desprender justamente la genealogía del Mesías mismo. Así que, querida familia, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, pero hoy es tiempo que leamos juntos la Biblia. Así que vamos juntos a leer la Biblia, si les parece bien. Déjenme acomodarme aquí tantito. Vamos a acomodarnos. Un segundito más. Aquí está. Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón, dice, adulamita, que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y un segundito, y dice, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó la vida al Señor. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esta es una historia, perdón, que me quedan algunos vestigios de la tos, por eso suspendimos la semana pasada. Sin embargo, esta es una historia que de verdad es una historia un tanto controversial. Y la razón de esto es porque vemos a Tamar. Conocemos a Tamar, quien va a ser la nuera de Judá. Hay que recordar, y tengamos esto en mente un momento, por favor, que Judá se aparta de sus hermanos y se va, dice, a un varón adulamita. Dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. O sea, se casó Judá con una mujer hija de cananeos, ¿de acuerdo? Dice, el papá de esta mujer se llamaba Súa, y dice, y la tomó y se llegó a ella. Antes de continuar y de ponerles algunas láminas que vamos a necesitar y que de verdad vamos a meternos y adentrarnos a esta historia, quisiera invitarlos a que oráramos juntos. Vamos a dar gracias, querida familia. Amado Señor, queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de retomar este proyecto, Señor, aún después de la enfermedad, después del cansancio. Tu palabra sigue perseverando, Señor. Al final de cuentas, es tu gloria la que merece ser honrada, la que merece ser vista y la que merece ser apreciada y valorada, Señor, a través de tu palabra. Queremos agradecerte que en esta mañana tú nos concedas el honor de tu voz, Señor. Nos concedas el honor de tus palabras y así, Señor, podamos acercarnos más a ti, más a tu voluntad, más a tu propósito, Señor. Gracias por toda esta comunidad de personas que está leyendo, Señor, tu palabra. Permítenos escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús. Amén y amén. Ok, querida familia. Judá. Metamos en contexto a nuestro estimadísimo y bien ponderado Judá. Aquí en la pantalla, esta lámina o esta diapositiva ya se las he puesto ya varias ocasiones y podemos notar toda la descendencia de Israel.
¿De acuerdo? Ya sabemos que Yosef o José es el que Dios va a considerar el más apto para continuar con la promesa. Es por eso que el número 12 lo traemos justamente para enfrente o en el centro. Sin embargo, estamos hablando ahorita, en este momento, preciso momento, de Judá. Judá es el cuarto hijo de Israel. Y este cuarto hijo, bueno, dice que se aparta, ¿de acuerdo? Y se aparta y al final de cuentas conoce a una mujer hija de un cananeo. ¿De acuerdo? Y para poder comprender esto mucho mejor, te voy a compartir estas láminas que ya antes les he puesto de un material que se compró en el ministerio, que se llama así justamente, se llama como que el libro en dibujos o en pictográfico de Génesis, ¿de acuerdo? Y este libro nos muestra justamente con dibujitos todo lo que está pasando. Y les quiero presentar aquí a Judá, ¿de acuerdo? Y Judá va a ser este señor que tiene como esta faldita, este short, como color, pues no sé si aqua, ¿de acuerdo? Pero este es Judá, aquí lo ven que se está apartando de sus hermanos, es este que está aquí de short como aqua, se aparta de sus hermanos y se va se va a conocer justamente a esta mujer, hija de este cananeo, ¿de acuerdo? Y entonces se aparta, ¿de acuerdo? Aquí está la hija de Sua, el cananita, o el cananeo, ¿de acuerdo? Se aparta y se casa y con ella tiene 3 hijos. Y aquí es justamente lo que estábamos diciendo. Judá es el que está arriba a la izquierda, ahí en su pantalla, ¿de acuerdo? Tiene a 3 hijos con esta mujer, hija de Sua, que se llaman Onán y Sela, ¿de acuerdo? Judá dice que estaba en Kesib en ese momento y esa parte también ya la leímos, ¿de acuerdo? Y entonces si seguimos leyendo, y eso es algo que me gusta mucho de estas como historietas, es que de verdad funcionan muy literal, ¿de acuerdo? Y entonces vemos a los 3 hijos de Judá. A la izquierda puedes ver justamente allá a Judá y a su esposa, que por cierto no se menciona el nombre de la esposa de Judá, pero era hija de cananeos. Dice que el primer hijo, que se llama dice que era malvado, ¿de acuerdo? Dice que era como malo delante de los ojos del Señor, y el Señor, por justicia, acaba o acorta su vida, tal cual como eso, ¿no? Y ese es el primer hijo. Y había justamente una regla, una instrucción que decía que cuando el primer hijo no pudiese tener hijos, el primero de los descendientes no pudiese tener hijos, el segundo hijo se habría de casar o que moría, más bien que no pudiera tener hijos, sino que moría sin tener hijos. El segundo hijo debía casarse con la esposa del hermano mayor. Y es justamente lo que sucede con el segundo, que se llamaba Onán. Este segundo hijo, ¿de acuerdo? Está bien interesante esto que pasa, pero dice que Onán sabía que el hijo que tuviera con Tamar, en este caso, pues sí, al final de cuentas ya se estaban casando con esta Tamar. Este segundo hijo que se casara, pues no serían hijos conocidos como suyos, sino que serían hijos a nombre de su hermano, el hermano mayor, que era justamente ¿de acuerdo? Y entonces, Onán no estaba contento con esa idea de que se iba a casar con la esposa de su hermano con tal de darle descendencia a su hermano. Y no estaba tan de acuerdo, o estaba en bastante desacuerdo, que dice acá que él vertía en tierra, o vertía en el suelo. Y esto definitivamente es como desperdiciar su semilla. Para los que estamos aquí, que se entiende a qué se refiere esto, es justamente a la idea de que realmente, pues, en el momento de la intimidad, pues él interrumpía el proceso de salida de la semilla y lo hacía en tierra. Esto definitivamente es algo que al Señor no le agradaba, y también es cortada su vida y ya no continúa. Entonces, el papá, que es Judá, ve el patrón, ¿de acuerdo? Y aquí está el papá y la mamá de Sela, que es el tercer hijo, que es Judá y su esposa, ¿de acuerdo? Y se preocupa y dice, entonces, ¿será que esta Tamar está matando a mis hijos? ¿Será que Tamar es la culpable de que mis hijos estén muriendo? Y esto es algo que después provoca que justamente Judá le diga a la nuera Tamar y le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar a Sela, que es ya el tercer hijo, pero deja que crezca. Mientras, quédate como una viuda
en casa de tus padres. Es decir, ya no vivas aquí, regrésate a la casa de tus papás y ya estando allá, vístete como una viuda, que te sea reconocido en el pueblo como una viuda, y ya que crezca Sela, ya te lo entrego. Pero la verdad es que no era cierto del todo, y en cierto modo, y muy importante modo, Judá estaba intentando pues ya total disuadirla de que se quedara pues como su nuera o que se quedara con Sela. Sin embargo, el concepto de una mamá estéril, o bueno, de una esposa estéril más bien, disculpen, o también el concepto de una mujer viuda en los tiempos de la antigüedad eran sucesos o eran estados muy, muy complicados a nivel social. ¿Sí? No quería ser una mujer nunca, una mujer pues viuda, y esto pues era algo también incluso hasta vergonzoso, y pues estéril pues mucho menos. Entonces en este caso no solamente era viuda, sino que era una viuda sin hijos. Por lo tanto, volver a la casa de sus padres iba a ser un estado caótico pues muy, muy, muy marcado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí se va, pero no se va con la idea de que no va a pasar nada, sino que se va a ir tal cual, y le dice, vete a tu casa como una viuda, se va a ir esperando, aquí le dice, esperando, aquí dice, a la casa de tu padre, esperando a que Sela crezca, es lo que dice aquí, grows up, a que Sela crezca. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Hasta que Sela crezca. Pero lo que te decía es que, pues, y si él, o sea, que Judá decía, y si Sela muere como también sus hermanos, y dice, ¿qué va a pasar si mi tercer hijo también muere? Pues, por lo tanto, aquí hay una cosa bien interesante que sucede. Así que sigamos leyendo en la sección donde nos quedamos para poder comprenderlo muy, muy bien. Creo que ahora que lo vimos con las láminas se entendió mejor, ¿cierto? Ya me dirán ustedes también, por favor. Y bueno, dice en el versículo número 11, cuando dice, Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Pasaron muchos días. Fíjate esto. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. O sea, murió su suegra, la suegra de Tamar. ¿Sí? O sea, imagínate cuántos días no habían pasado para que ya muriera incluso la esposa de Judá, mujer de Judá. Dice, después Judá se consoló, ¿sí? Aquí los adultos sabemos qué significa se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, ¿de acuerdo? Este Hira también es el que se estaba justamente mencionando desde acá, ¿de acuerdo? Dice que fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, que dice que ahora acá terminó como tal, como su amigo. Entonces fíjate nada más todo lo que implica las amistades, que también te muevas de lugar, te muevas de casa, y eso fue lo que le pasó a Judá. Pues se apartó también pues por una tal persona que se encontró, al final se convirtió en su amigo, se quedó allá, y mira ya todo lo que vivió, ¿sí? Ahora quiero que te pongas a pensar un momento en los hijos de Judá. ¿Por qué los hijos de Judá, los primeros dos hijos, tienen estas cualidades interesantes que dice que pues lo que estaban haciendo era tan dañino que convenía mejor que su vida fuera cortada? Definitivamente algo muy fuerte por mencionar, pero no deja de ser cierto que aparezca escrito en la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el hijo mayor, influenciado por a lo mejor pues por todo el contexto, por los hijos de Canaán que estaban viviendo, por ya no estar cerca de sus tíos, por ejemplo de Rubén o de no sé, su tío Leví, no sé, qué pasaba? Su abuelo, por ejemplo, ya no estaban cerca de su abuelo Israel, por lo tanto también el clima, el ambiente cambió, y cuando cambió el ambiente pues también cambió el comportamiento, y cambió la conducta, y cambió la cultura. Dice que Judá se consolaba, dice, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Dice, entonces se quitó ella sus vestidos de la viudez o de su viudez, dice, y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al campo de Timnat. Dice, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, ya el tercer hermanito, que ya no era hermanito, ya era un señor, ya era un joven, ya había crecido,
¿de acuerdo? Y no se lo entregaban. Por eso les decía, cuando le dijo Judá, vete y allá ya te hablaré cuando mi hijo crezca, realmente no le iba a hablar, porque sabía que pues a lo mejor las cosas pues no las quería así, porque se imaginaba que a lo mejor era ella quien estaba haciendo que sus hijos murieran, pero no se daba cuenta que sus hijos eran el gran conflicto, se dan cuenta, ¿no? Y entonces sigue diciendo que se daba cuenta que ya había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera a su nuera, perdón. Dice, la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora allegarme, dice, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por allegarte, a mí? Y él respondió, descuida, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo. El báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió otra vez las ropas de su viudez. Te das cuenta de la personalidad de Judá, que había subido, según él, a Timnat para consolarse, y que ahí estaba trasquilando y demás, pero la oportunidad que vio justamente a esta mujer, a Tamar, y que la tuvo por ramera, pues le pidió el favor, vamos a decirlo de una manera educada, le pidió el favor, y Tamar accede con Judá, y se cubre el rostro. Judá no sabía que era Tamar. Y entonces le dice, sí, pero ¿cómo me vas a pagar? Y le dice, bueno, te voy a pagar con un cabrito de las cabras. Y le dice, sí, pero eso no sé si me lo vayas a dar, mientras dame algo por garantía. Y le dice, ¿qué te daré? Y Judá, de verdad que aquí es donde las mujeres tienen una capacidad impresionante. Tamar, aquí te das cuenta que tiene una capacidad impresionante para procesar pronto. Tamar le dice, ok, me vas a dar tu báculo, tu sello y tu cordón. Algo muy propio, que solo le pertenecía a él, ¿no? Y entonces le dice que sí, y bueno, pues ya hacen la tarea, que no era tarea, sino más bien era una forma de resolver lo pendiente. Y acuérdate que Tamar estaba esperando. Tamar estaba esperando por Sela, y no, Sela nada más no se lo entregaban. Y no solo eso, sino que también seguía siendo reprobada. Tamar seguía siendo vista como alguien de segunda categoría o de tercera, una mujer viuda y sin hijos, definitivamente de vuelta en la casa de sus padres. Era algo de verdad de mucho dolor. Y entonces hace esta labor, hace esta ejecución, hace esta estrategia donde se viste como si fuera una ramera. Y dice que se pone frente a Judá, lo que veíamos, ¿no? Y dice el versículo 20, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita. Dice, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este adulamita? Aquí está. Ira, ¿se acuerdan? Déjenme el regreso. Ahí, me regresé de más. Permítame. Aquí está. Y su amigo Ira, el adulamita. Por lo tanto, le dice a Ira, oye Ira, ve porfa y págale a la mujer con la que estuve ayer, que el cabrito de las cabras, ¿no? Y dice, y preguntó, pero no la halló. O sea, no halló de vuelta a Tamar. Dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. O sea, aquí no hay ramera, aquí no hay rameras. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, bueno, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, tal cual es como, bueno, que se quede a su nombre para que no digan que no. Es más, no me la regreses, para que no digan que no se la quisimos entregar, ¿no? Dice versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá, pa' pronto,
Dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. O sea, al que le pertenezca este báculo, este sello y este cordón de él, es este hijo o hija que estaba esperando. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más volvió a estar con Tamar. Nunca más la conoció, se refiere a nunca volvió a intimar nuevamente con Tamar. Nunca más lo hizo. Dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Órale, o sea, fue un embarazo múltiple. ¿Sí? O sea, Judá con Tamar, ¿sí? Tuvieron gemelos. Sucedió cuando daba luz, que sacó en la mano el uno, ¡frap! Sacó en la mano. Y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, un hilo rojo, diciendo, este es el que salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¡uf! ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Esta es una brecha que se hace en el canal de parto, pues de verdad que es algo muy doloroso. Recuérdenme las mujeres, mamás, cómo se llama esta brecha que se hace y que sucede cuando el bebé es un bebé muy grande o la cabeza es muy grande o los hombros son muy grandes, que provoca justamente este desgarro, que después se tienen que poner algunos puntos para que vuelva a estar bien la mamita. Recuérdenme cómo se llama, ¿no? Y bueno, esto pasó. ¿Por qué? Porque primero quería salir uno, después metió la mano y salió el hermano, el que no tenía el hilo de grana, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, o Sagá, realmente, ¿de acuerdo? Y aquí te das cuenta algo interesante, porque esto de que haya unos gemelos y se estén peleando por quién van a ser primero, ya lo habíamos visto. Recuérdenme, por favor, cómo se llamaba o cómo se llamaban estos mellizos que también se peleaban por nacer uno o el otro. O sea, ¿quién nacía primero? Se estaban peleando justamente por eso. Recuérdenme, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? A ver. Cuéntenmelo, por favor. Jacob y Esaú, exactamente. Jacob y Esaú también peleaban por nacer primero. Sí, Jacob quería nacer primero, pero solo lo tuvo tomado del talón cuando ya Esaú había salido. Sin embargo, acá te das cuenta que Saga, ¿de acuerdo? Es el que había sacado la mano primero. Sin embargo, la mete y entonces nace en su lugar Fares. Veamos cómo se ve justamente esto en nuestro diagrama, en nuestras diapositivas. Y aquí justamente fue donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Para solamente tenerlo presente. Y vamos justamente aquí. Y se pasó el tiempo y la esposa de Judá muere, ¿sale? Y aquí vamos justamente que iban a trasquilar aquí a las ovejas. Sin embargo, aquí lo que decíamos, que Tamar se quita las ropas de la viuda y se cubre el rostro con un velo y sale justamente porque dice, no me han dado a Sela como esposo. Y caminando por allá la ve y le dice, oye, bueno, ¿a cuánto, no? O sea, hazme el favor, ¿no? Y entonces aquí te das cuenta que la trata como una ramera y le dice, te voy a pagar una cabrita, las cabras, ¿no? Y le dice, mientras que no te pague, la prenda es, aquí está, el báculo, el sello y el cordón, ¿de acuerdo? Y aquí está lo que dice después. Judá se llegó a ella, Tamar se vistió de vuelta, las ropas de una viuda. Y bueno, aquí manda su amigo Ira, ¿se acuerdan? Manda a Ira con los locales, menciona acá, justamente, y le dice, aquí no hay ninguna ramera. Y Lira, perdón, ya aquí había aquí llevado todo el tema de la cabra y todo eso, pero pues no la pudo encontrar. Y de acuerdo a lo que leíamos justamente, cuando le dicen, después de 3 meses, aquí aparece acá arribita, le dicen, oye, tu nuera Tamar está embarazada.
Sí, y le dice, bueno, tráiganla, quémenla, ¿no? Y acuérdense que este es el Judá, ¿de acuerdo? Y le dice, pero yo estoy embarazada del del hombre al que le pertenecen estas cosas, ¿no? Y entonces ya lo reconoce, o sea, y pues sí, le dice algo importante, ella es más justa que yo. Y esta frase es una frase muy, muy importante. Dice, porque yo nunca le quise dar a Sela como mi hijo. Y bueno, aquí menciona justamente aquí abajito al final que Judá nunca volvió a dormir, nunca más volvió a dormir con Tamar. Y bueno, aquí está el tiempo que estaban naciendo. Me da mucha risa cómo está aquí los bebitos. En el tiempo en el que estaban naciendo, dice que sacó uno en la mano y este fue al que le pusieron un hilo de grana, el que les decía, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Dijimos Sagá, ¿cierto? Y entonces nació primero, pero volvió a meter la mano. Dice que justamente el que nació de primero, ahora sí, entonces, fue el que no tenía el hilo de grana, que fue justamente Fares o Fares, tal cual, en lugar de Será. Ahí está. ¿Sale? Ahora, ¿por qué esta parte nos importa? Y nos importa mucho. Porque estábamos analizando justamente esto en cuanto a la descendencia y vamos a notar justamente algo. Vamos a apartar de aquí si les parece bien, a Judá, que es el que estábamos analizando, ¿de acuerdo? Y si sacamos de aquí a Judá, lo vamos a colocar aquí abajito. Ya les digo que ustedes han visto a Judá allá en el número 4, pero lo vamos a colocar aquí abajo y nos vamos a dar cuenta cómo Judá tiene justamente a un hijo, y el hijo de Judá, donde va a continuar justamente toda esta descendencia y todo este linaje mesiánico, es a través de Fares, ¿de acuerdo? Que es este hijo que le roba otra vez a Será el poder pasar primero, ¿de acuerdo? Y pues toda esta lucha provocó justamente que se desgarrara la mamita, ¿no? Entonces aparece Fares y luego vamos a darnos cuenta más adelante que Fares tiene un hijo que se va a llamar, aquí está, Esrom o Esrom, ¿de acuerdo? Después Esrom tiene a Aram. Aram tiene un hijo que se llama Aminadab. Después Aminadab tiene un hijo que se llama Nazón. De Nazón después nace Salmón. Salmón se casa justamente con Rahab. Estamos hablando de que Salmón está en el tiempo prácticamente de la conquista. ¿Se fijan? Y este tiempo lo vamos a ver más adelante. Todavía, fíjate, estamos viendo nada más de Judá a Fares y nos falta muchísimo por ver. Y luego después de Salmón sigue Booz, ¿de acuerdo? Que Booz es el que se casa exactamente con Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Y bueno, Obed es el hijo entre Booz y Ruth, quien es con quien va a continuar la promesa o con quien va a continuar la línea mesiánica. Después se levanta Isaí. Isaí tiene a David como hijo. Después David, después de 28 generaciones, va a tener a Jesús. Por lo tanto, quiero que te fijes algo importante, ¿sí? Judá es la tribu de la que va a venir Jesús. Y por ahorita ya vimos de dónde nace el hijo de Judá, justamente para el tiempo donde Jesús va a nacer. O sea, ¿quién va a ser el padre de Jesús después de Judá? Ya te das cuenta que entonces Jesús es de la tribu de Judá, o Jesús es judío, ¿sí? Y esto nos importa, y sí nos importa mucho porque aquí hay algunas cualidades que son muy, muy importantes. Estábamos hablando de Tamar, y bueno, ayer ya no coloqué aquí a Tamar, pero toda la historia de hoy se trató sobre Tamar, y la verdad es que nos importa mucho porque así como Tamar, que es una mujer prácticamente extranjera, no es de la nación, nace Fares de Tamar con Judá, prácticamente por un engaño o por una estrategia humana o por hacerse justicia por su propia mano, te das cuenta que a pesar de que es una mujer extranjera, de todas maneras, el Señor la toma como parte de las ancestras de Jesús mismo. Y no solo a ella, sino que también a Rahab, que también a ella sí era una ramera, a Ruth, que era moabita, y las tres prácticamente son extranjeras. Quiero que notemos algo importante de todo esto, y es que, bueno, el egoísmo, y veamos desde esta perspectiva, el egoísmo y el abandono de la responsabilidad dañan generaciones. ¿Cuál es el egoísmo y el abandono de la responsabilidad? Pues el egoísmo y el abandono desde Judá, que se aparta de su familia, desde el hermano mayor, ¿de acuerdo? El hermano menor, que era Onán, ¿de acuerdo? Donde prácticamente cada quien pensaba hacia lo que deseaba o a lo que necesitaba. Sin embargo, Dios levanta justicia desde lo marginado. ¿Te das cuenta cómo al final
de cuentas, el Señor emplea y utiliza todo eso para su más grande propósito y para su más grande bien. Y no solo eso, sino que también a veces la justicia de Dios, escucha esto, se manifiesta desde lugares que el hombre desprecia. Hay algo importante acá. Tamar no actuó por lujuria, sino por dignidad, esperanza, y yo le añadiría, también actuó por justicia. Y esto se nota justamente en las palabras que Judá emite cuando pide que la quemen. Imagínate nada más. El arrepentimiento empieza al reconocer la verdad. Ella, dijo Judá, es más justa que yo. Judá muestra que la humildad puede restaurar vidas. Esta palabra aparece o muestra que la justicia puede salvar vidas, que la humildad puede restaurar vidas. Y Judá reconoció y dijo, ella supo que yo no le quería dar a Sela mi tercer hijo. Por lo tanto, el que esté haciendo esto, prácticamente, la convierte en alguien más justa que yo. Porque incluso ni siquiera lo hizo con engaños, tampoco lo hizo como de una manera como con alguien más, sino que realmente fue a la fuente de la justicia, que era justamente Judá. O sea, no había más quien otro le pudiera dar justicia, sino es que era el propio suegro de Tamar, ¿no? Y pues porque era el padre justamente de Sela. Cuando todo parece torcido, Dios sigue escribiendo una historia santa. Lo que comenzó como un engaño, terminó en redención. Y hay algo interesante acá, y te das cuenta cómo Judá no dice, bueno, ella va a ser mi esposa, se va a quedar como mi esposa y la dejaré como mi esposa. No, eso no sucede, sino que realmente Judá la respeta, no vuelve a llegarse a ella, y te das cuenta cómo Judá también está viviendo estos procesos pues de restauración. O sea, estos procesos donde donde notas cómo realmente pues si llega un proceso o un momento de lucidez mental, a pesar de que falleció su esposa, la esposa de Judá, a pesar después de lo que pasó con Siquem, a pesar de que se apartó de su padre, a pesar de que ya no está cerca de su padre, de sus hermanos, te das cuenta cómo Judá de pronto ya empieza a cambiar su forma de pensar, ¿sí? Y no se queda con Tamar como su esposa. De hecho, cuando nos vamos a dar cuenta, cuando lleguemos a la época donde van con José a visitarlo, hay que recordar que José ahora, en este momento de la historia, está en Egipto. Ya está en Egipto. Cuando lleguen para allá, se van a dar cuenta que Judá es el primero que va a interceder por Benjamín, su otro hermano. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta cómo realmente sí Judá estaba viviendo estos procesos. ¿Vale? Algo interesante acá, y con esto cerramos prácticamente, y es que Mateo 1.13 menciona a Tamar como parte del linaje de Yeshua, una mujer cananea y además viuda. Esto nos dice que, y es lo que estábamos platicando hace ratito con Ruth y con Rahab, es que nadie está excluido del plan del Señor. La gracia reescribe genealogías. Esta parte me pareció impresionante, y la justicia de Dios no siempre se ve como la muestra. Imagínate nada más eso. La justicia de Dios también puede ser con el tema de una descendencia. Tamar, su nombre significa incluso palmera, una palmera dactilera. Una palmera que da fruto incluso en el desierto, una palmera que tiene la capacidad de aguantar las inclemencias más complicadas del clima. Una palmera que a pesar de la dificultad o de los vientos, se mantiene firme y se mantiene fuerte. Tamar se comportó como una mujer que se hizo justicia por su propia mano. ¿Y saben qué? Lo hizo justamente desde la perspectiva incluso donde mezcló las costumbres sociales, el respeto por la parte divina de hacerlo correctamente, ya dentro de lo incorrecto con Judá, y no solo eso, sino que también desde la parte social y con respecto a Judá. ¿Qué les parece la historia de Tamar dentro de toda esta historia, dentro de todo lo que hemos estado analizando? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres aquí han sido como Tamar, que han necesitado buscar justicia porque hay algo injusto que está en sus vidas? Y bueno, han necesitado de pronto acercarse con la justicia que sea la que puede resolver justamente cualquier tema social en nuestro ecosistema, en nuestros contextos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Él puso a las autoridades
que justamente él deseó. Y en ocasiones hay muchas mujeres que, especialmente en Latinoamérica, reciben bastante maltrato por los esposos. Y bueno, en este caso, pues el primer esposo de Tamar fue un esposo que fue complicado, fue malo. Imagínate con el segundo esposo, que era el hermano de él, también era algo que la avergonzaba, era algo que también la provocaba a humillación, ¿sí? Y después el suegro ya no le quiso dar más esposos, a pesar de que estaba él obligado porque había fallecido sin descendencia. Y bueno, lo que hace Tamar es buscar una estrategia justa bajo su propio criterio. Y ese criterio, a los ojos del Señor incluso, fue de verdad aprobado, porque te das cuenta que aún ahí sigue viniendo el deseo del Señor de que nazca el Mesías de la tribu de Judá. Así que, queridas mujeres, especialmente esto dedicado para ustedes, no tengan temor en recurrir a la justicia. Sí, primero a la del Señor y también a la de los magistrados que el Señor puso. ¿Sí? Especialmente, exacto, Imelda, la humillaba. Especialmente cuando hay humillaciones de por medio, cuando hay violencia de por medio. Recordemos el violentómetro, ¿se acuerdan? El violentómetro empezaba incluso desde burlas o bromas hirientes, pero el violentómetro siempre sigue evolucionando, siempre sigue aumentando. En el caso de Judá, Judá tenía los ojos del Señor puestos sobre él, pero también sobre los hijos de Judá, que también se portaban mal y acabó el Señor con sus vidas. Querida familia, especialmente las mujeres, de verdad, recurramos a la voluntad del Señor. Recurramos a la justicia del Señor. Si requerimos asesorías, con mucho gusto se pueden acercar y pueden ser derivados o derivadas a personas que están en la palabra y que también están dispuestas a servir en la parte legal, en la parte civil, en la parte social, en la parte moral, por lo menos aquí de nuestro país, en México. Querida familia, que esto sea un llamado para darnos cuenta que nuestro criterio, cuando está apegado a la voluntad del Señor, es un criterio que se necesita aplicar. Y con base en eso, avanzar. Con base en eso, seguir desarrollando. Más cuando es un criterio que está pensado, por ejemplo, en la dignidad, en el progreso, en el bienestar, en la justicia. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Muchas madres han logrado sacar adelante a sus hijos, pero justamente porque están apoyadas de la justicia. Muchas madres, justamente al vivir humillaciones, al vivir vergüenzas por el esposo, al vivir maltrato o incluso hasta violencia, cuando buscan este fervor, este ardor, la verdad es que muchas de ellas lo hacen inspiradas en sus propios hijos. Es decir, por causa de mis hijos, avanzaré. Por causa de mis hijos, colocaré una demanda de alimentos. Por causa de mis hijos, lo que les corresponde a mis hijos, porque también son hijos de Él. Y por qué no también a la inversa. Sin embargo, hoy el ejemplo de Tamar, que es una mujer, y en honor a la gran cantidad de mujeres que se conectan justamente a estas clases, por supuesto, es que se hace en esa tendencia. Y para los varones que estamos aquí conectados, cuidémonos de ser como Judá en este proceso de restauración. Cuidémonos de ser como el primer hijo de Judá, que era malvado delante de los ojos del Señor. Cuidémonos de ser como Onán, que humillan a su esposa, que humillan a la mujer que está cerca de ti. Cuidémonos de ser como Judá, que le miente y que le dice sí, pero cuando llega el momento, se retracta. Conozco tantos varones a los que damos también consejería y brindamos apoyo, que de verdad pasa muchísimo esto. Las palabras se las lleva el viento. Son las acciones en las que necesitamos seguir desarrollando. Querida familia, aprendamos de Tamar que la justicia del Señor puede llegar a respaldar nuestro criterio cuando el propósito está bien fundamentado. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy.